Al fin llegamos a la posguerra, la era de los carros mejor conocida por los grandes yates americanos. El Impala, el Cadillac Eldorado, el Lincoln Continental, pero también veríamos un surgimiento de ultracompactos como el 580 en Italia o el Mini en Inglaterra o los K-Car de Japón. ¿Por qué esta vasta diferencia entre los americanos y el resto del mundo? En este capítulo nos zambulliremos en el caos y el florecimiento del mundo automotriz luego de la Segunda Guerra Mundial, periodo conocido como la postguerra. Esto es Autos en el Tiempo, la historia y evolución del automóvil. El video de hoy está patrocinado por mí. Así es, lancé un nuevo juego llamado Magna Space y me gustaría compartirlo con ustedes. Este juego móvil de naves aeroespaciales y puzzles te brindará una experiencia arcade, llena de obstáculos y retos difíciles que superar, que te pondrán a pensar en cómo solucionarlos, pero rápido, que el tiempo corre. Pon tu observación y tu precisión a prueba con Magna Space, tratando de superar los 25 niveles, cada uno más difícil que el anterior, o juega el infinito modo arcade y logra la mayor puntuación entre tus amigos. Magna Space, disponible ya en el Google Play Store. Link de descarga en la descripción. De vuelta al video. La guerra. Un impulso del hombre corrupto o un mal necesario por el cual la humanidad avanza. La Segunda Guerra Mundial es una de las contiendas bélicas más devastadoras en la historia. Si bien las causas que conllevaron a ella son complejas, las consecuencias fueron simplemente desastrosas. Decenas de miles de vidas cobradas. Ahora, luego del arduo esfuerzo de guerra, el mundo entero tenía la tarea de buscar cómo reinventarse. El automóvil, siendo ya para esta época algo esencial de la vida cotidiana, evolucionaría para adaptarse a los tiempos. Sin embargo, no todos terminaron iguales. A algunos les fue mejores que a otros. Las tecnologías aprendidas durante la guerra se implementaron en los autos, aunque cada quien lo hizo de manera diferente. Veamos. La producción inicial de automóviles después de la Segunda Guerra Mundial se ralentizó por el proceso de reconstrucción, la escasez de materiales y los disturbios laborales. Sin embargo, la industria automotriz estadounidense reflejó la prosperidad de la posguerra de finales de los años 40 y 50. ¿Prosperidad dije? Sí. Verán, cuando ganas una guerra puedes exigir recursos por reparos de guerra. Cuando ganas una guerra mundial puedes exigir muchos recursos. Pero cuando ganas una guerra mundial que ni siquiera se libró en tu propio territorio y en la que solo sufriste consecuencias marginales, ganas muchos recursos y dominio. Y eso fue justo lo que sucedió con Estados Unidos. Aunque no fue color de rosas de la noche a la mañana, pero en cuestión de una década, los Estados Unidos de América pasarían de ser tan solo una economía importante en el globo a ser la primera potencia mundial. Estos cambios socioeconómicos se verían reflejados en la proliferación del dólar, el famoso baby boom, la urbanización del país y la América conservadora de los años 50. Como es de esperarse, toda esta nueva cultura de nueva potencia progresiva tuvo una impronta en el consumo y producción de automóviles americanos. El petróleo parecía infinito, había dinero y había un deseo por la comodidad. Y así acataron los fabricantes. Drive like this because there's a lot of fun to a ride in the country when the whole family goes along. With Chevy's new Turbo Thrust V8 under the hood, just open her up a bit and you're away in a twinkling. Triple turbine turbo glide transmission keeps the power coming smoothly in every driving situation. También, otro suceso que impactó esta época en Estados Unidos fue la Guerra Fría. Guerra donde nunca hubo un enfrentamiento directo con el grupo opuesto, la URSS, pero sí enfrentamientos ideológicos, batallas indirectas usando a otras naciones como marionetas y lo peor de todo, un constante aire de amenaza ante una posible guerra nuclear. ¿Cómo impactó esto a la producción de coches? Bueno, debido a que Estados Unidos suplía constantemente armamento de guerra para los países beligerantes,
A causa de la Guerra Fría, el Estado federal impuso un límite en las raciones de acero, limitando así la producción de vehículos anual de todas las marcas del país y obligando a reducir la cantidad de metal que se utilizaba por cada vehículo. De todos modos, esto no detendría a las fuerzas del mercado a exigir los enormes yates de tierra que caracterizan a esta época. En épocas pasadas, las mejoras se hacían en base a funcionalidad, cómo hago un mejor motor, cómo hago un mejor chasis, una suspensión más eficiente. Ahora esto cambiaría, pasaría a ser por requerimiento del usuario, no de la imaginación del ingeniero. Sí, todo eso seguiría mejorando, pero hubo un cambio en la mentalidad de diseño y ahora el progreso tecnológico del automóvil era dirigido por ventas y no por superioridad de ingeniería. Y bueno, ¿qué requerían los consumidores americanos? Con familias cada vez más grandes, un estado económico generalmente elevado y petróleo de sobra, se engendraron coches que servían el statu quo de la urbe clase media de ese entonces. Carros ostentosos, diseños extravagantes, comodidad, lujo, etc. Proliferan los nuevos lanzamientos de modelos, incluso si competían con otros modelos dentro de una misma marca. Es así como se estandariza el uso de los trims o versiones de un mismo modelo, el base, el semi-full, el full. Porque claro, si mi vecino tenía un Cadillac Eldorado y yo quería sentirme superior a él, entonces compraba el Cadillac Eldorado Brougham, más pomposo que el básico Eldorado Seville. Una tendencia de diseño fue la incorporación de elementos inspirados en turbinas y la atomicidad, debido a que los jets y la bomba atómica era de lo único que se hablaba y de lo que se pensaba que sería el futuro. También, con el crecimiento en tamaño de carros, se popularizó el uso de los V8 de alta compresión, aunque para los vehículos humildes se seguían usando los diminutos 6 cilindros. En el capítulo anterior mencionaba cómo las marcas más pequeñas fueron desapareciendo, aumentando así el mercado disponible a las más grandes y dando inicio a los Big Three de Detroit. Sin embargo, es en esta época cuando General Motors, Ford y Chrysler se hacen realmente big. Los fabricantes menores o son comprados por una de esas tres o decaen ante la imposibilidad de competir. Durante la postguerra, los Big Three conformaban más del 90% de vehículos andantes en Estados Unidos. El resto era de marcas importadas de Europa y otras dos americanas más pequeñas, AMC y Studebaker-Packard. Muchas innovaciones se introdujeron o refinaron en la década de 1950 para que la conducción fuera más segura y cómoda. En combinación con precios más bajos y el crecimiento de los suburbios, la prioridad de automóviles se hizo omnipresente y más personas conducían distancias más largas. Las nuevas innovaciones alimentaron la filosofía del fabricante de automóviles de obsolescencia dinámica, un nombre fino para la obsolescencia programada, obligando a los compradores a actualizarse cada pocos años y garantizando ventas futuras. Algunas de estas comodidades que se propagaron en masa fueron la transmisión automática, ventanas eléctricas, mejoras en el diseño de la suspensión, mejoras en el diseño del chasis, motor V8 con válvulas en la culata, cinturón de seguridad, mejores llantas, aire acondicionado, dirección asistida, mejores frenos y entretenimiento básico entre la cabina, es decir, radio FM. También es en esta época cuando vemos los primeros carros conceptos, modelos de escaparate producidos por los fabricantes para demostrar sus últimas tendencias de diseños y cómo se imaginaban el mañana de los coches. Como ya había mencionado, el diseño automotriz en la década de 1950 reflejaba la era atómica, la era del jet y la era espacial. Varias tecnologías fueron pioneras en esos prototipos, pero la mayoría nunca alcanzó la producción debido a su impracticabilidad u otras fuerzas del mercado. Los autos conceptuales iban desde lo perspicaz hasta lo extraño y, a menudo, eran incómodos o no funcionales. A veces se crearon para inspirar la imaginación del público
o simplemente para promover la imagen de la empresa y sus líneas de productos. Como ejemplos de esta categoría tenemos el Ford Nucleon, presentado en 1958, el Mercury XM800, otro de los muchos conceptos creados por Ford y presentado en 1954, y los General Motors Firebird, una serie de 3 autos conceptuales de la década de los 50 que formaron parte de un proyecto de investigación para estudiar la viabilidad de los motores de turbina de gas. Sin embargo, no todos gozaron de prosperidad después de la guerra. Europa, en contraste, fue el campo de batalla donde se libraron las luchas más devastadoras del siglo XX. No importó del bando que fueses, lo seguro es que tras bombarderos, tanques de guerra y siendo el frente de batalla, las principales ciudades del viejo mundo colapsaron. Millones de seres humanos perdieron la vida entre los múltiples conflictos. La infraestructura de los principales centros de avances automotrices como Londres, París, Milán y Berlín había sido demolida. Con la economía devastada y un espacio de por sí reducido de las ciudades antiguas de Europa, los lujos pasaron a un último plano y proliferan los autos pequeños, económicos y prácticos. El carro que mejor ejemplifica la posguerra europea, el Mini. Here is the revolutionary Morris Mini Minor. The engine is mounted across the car, so that it can take 4 people in comfort with all their luggage. Look how much room there is. El Mini ayudó a popularizar muchas tendencias como el motor frontal transversal, tracción delantera, suspensión independiente y los carros subcompactos o citadinos en general. Otro ejemplo de un vehículo europeo compacto citadino, económico y práctico, pero con un pasado oscuro, el Volkswagen Beetle, el cual gozó de gran popularidad en América. La demanda en Estados Unidos por carros exóticos también hizo popular a marcas como Maserati y Ferrari. También es en la Europa de la posguerra donde se propaga la tendencia de producir modelos bajo licencia por otras compañías. Por ejemplo, el Mini era producido tanto por Morris como por Austin antes de hacer su propia marca en 1969. Esta práctica, conocida como Batch Engineering o ingeniería de placas, traducido literalmente, sigue siendo muy popular en la actualidad. El país del sol naciente lo tuvo peor que todos los beligerantes. Estuvo en el bando perdedor y ahora había recibido el impacto de 2 bombas nucleares. Fábricas, calles, hogares y la moral del pueblo se habían quebrado. El gobierno japonés ideó un plan para incentivar la economía. Una de las medidas tomadas fue impulsar la industria automotriz nacional. Antes de la guerra ya se producían carros japoneses, pero era algo de alcance local y no eran reconocidos a nivel mundial. Mas ahora nacerían y se expandirían las grandes marcas que conocemos hoy en día como Mazda, Honda y Nissan. Otras que ya existían desde antes de la guerra como Toyota y Mitsubishi se reinventaron para en un par de décadas conquistar a Occidente. También cabe destacar que al igual que como en Europa de la posguerra se popularizaron los autos subcompactos, en Japón se regularizarían los Kei-Car, una categoría de pequeños autos citadinos. Notables autos de la posguerra tenemos al Standard Vanguard, un automóvil británico de mercado masivo con diseño de pontón completo, el Morris Minor, un primer automóvil de posguerra exportado a todo el mundo, el Chevrolet Bel Air y el Cadillac Eldorado Brougham, cuyas primeras generaciones fueron representativas del diseño de aletas traseras, el Citroën DS, diseño aerodinámico y tecnología innovadora, el cual obtuvo el tercer lugar como coche del siglo XX. El Mini, un automóvil pequeño, radical e innovador que se fabricó durante 4 décadas y obtuvo el segundo lugar como auto del siglo XX. Y el Ford Thunderbird, uno de los primeros autos auténticamente deportivos de Estados Unidos. Por último, quiero destacar que algunos automóviles introducidos en la década de 1950 han tenido un impacto que se extiende mucho más allá de ella. Al ser continuamente reconocidos o reinventados, se han producido a través de múltiples décadas, algo que no había sucedido antes de la posguerra. Unos ejemplos de este logro son
el Chevrolet Corvette, que se introdujo por primera vez en 1953 y sigue en producción hasta la actualidad, el Ford Thunderbird, que se introdujo en 1955 y permaneció en producción hasta 1997. La producción se reanudó en 2002 y finalmente terminó en 2005. Y el Chrysler 300, producido a partir de 1955, cuenta con una producción que ha sido interrumpida varias veces, pero que hasta la fecha de este video ha tenido un nuevo modelo cada año desde el 2004. Como dicen, después de la tormenta viene la calma. Después de caerse hay que levantarse. No fue exactamente lo que sucedió con la humanidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las guerras continuaron, otras catástrofes. Pero en cuanto a la evolución de los carros, esta fue una de las etapas que más enriquecieron a estas máquinas que tanto nos apasionan hoy en día. La posguerra hizo posible sensacionalizar el automóvil. Los carros pomposos, los carros deportivos, los carros con personalidad. Y en el siguiente capítulo veremos cómo los coches adquirieron el estatus de íconos y superhéroes para toda una nueva generación, la generación de la década de los 60. Amor y paz, hermano. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.